cosa que tienen que prestar atención en el devanador es que viene para dos tipos de alambre, ¿ves? Ahí tiene, se alcanzan a ver, 0,8 y del otro lado 1 milímetro. Entonces, del lado que ustedes vean es el devanador que está. Si ven 0,8 está para 0,8, si ven 1 milímetro está para 1 milímetro. Eso miren antes de poner alambre porque si no después le va a andar mal la torcha. Amigos, otra máquina que nos trajeron al taller para probar, una Euromix 195, es de la marca Aleva, repito, Aleva Euromix 195. Vamos a ver qué tal funciona. Estamos instalando todo, ya instalamos la torcha, ya como vieron, ya pusimos el regulador, trajeron un tubito chico para probar y vamos a probar el rendimiento de esta maquinita a ver cómo anda. MIG, tenemos un rollo de 0,8, ya le pusimos. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona. Acá tuvimos un inconveniente que no vino la bolillita que regula el manómetro. Si sienten el ruido, larga el gas, pero no tenemos la bolillita para regular, así que después vamos a tener que ir a reclamar al vendedor, pero ya está preparada para soldar. Ahora vamos a probar. Miren, qué hermosa costura en caño 1,6. La estamos usando con Atal, o sea, gas mezcla. La verdad que hasta ahora muy conforme con el rendimiento. Lo que veo que tiene mucha potencia para el alambre 0,8. Me parece que sería indicada más para alambre de 1 milímetro. Les muestro por qué. Fíjense lo que les decía de la potencia. Lo tenemos en 1 en potencia y 7 casi la velocidad del alambre. E inclusive está un poco fuerte, o sea que le sobra potencia como para usar un alambre de 1 milímetro. Así que bueno, estaría bueno probarla con un alambre de 1 milímetro, que es lo máximo que admite. Esta máquina admite de 0,8 a 1 milímetro. Y una corrección, ¿se acuerdan que cuando pusimos el hilo yo les dije que el lado que se veía era el que estaba puesto? No, bueno, es al revés. El número que se ve es el número del canal que tiene más cerca. Lo tuvimos que dar vuelta porque patinaba. Eso en un tutorial yo lo había visto así, pero en esta máquina es al revés. Ahí la vamos a probar con un ángulo un poco más macizo y un poco más fuerte, a ver cómo reacciona. Espectacular, como les decía, mucha potencia tiene, mucha potencia. Fíjense qué hermoso cordón en ángulo de 1/8, pero ya les digo, está para mi gusto mucha potencia. Ahí la subimos a 2 y la velocidad del alambre 8 y ya nos quedan hasta 10 nomás y no tenemos mucho más para regular, pero la verdad que tiene mucha potencia. Ahí está lo que les decía, otro cordón hicimos en 4 y ya al máximo de potencia de velocidad de alambre. Y tiene mucha potencia para mi gusto, está sobrada en potencia. Así que bueno, para mí sería ideal usarla con alambre de 1 milímetro.
Bueno amigos, ahí estuvimos haciendo una breve prueba. Es regulación. Les vuelvo a repetir, para mí tiene mucha potencia la leva Euromix 195. Me gustó mucho, del amigo Marcelo. Diría que para usar de alambre de 1 milímetro ya, porque fíjense que ahí estábamos usando en 7, la velocidad del alambre tiene hasta 10 y en 1 la potencia, o sea que está sobrada de potencia. Muy conforme, una maquinita muy linda, la verdad que nos gustó mucho, así que bueno, muy recomendable la leva para empezar o para trabajar. Es una maquinita, ya no es tan hobby, esta es una maquinita un poquito más cerca de lo que es una máquina profesional. Espero les guste y cualquier duda me consultan como siempre en los comentarios del video. Ya estaremos sacando más pruebas y probando máquinas y mostrándole a todos.